Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor y dice así de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Salmo 143, versículo 10, dice así: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tomen su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Vamos, hermanos, a meditar unos minutos en la palabra de Dios, en este tema al cual he titulado, hermanos, ayuno pidiendo la dirección a Dios. Hermanos, todo ayuno tiene que haber una razón por la cual lo estamos haciendo, ya que ayuno, hermanos, no solamente es abstenerse de los alimentos, es decir, voy a ir a la iglesia o voy a estar en mi casa y no voy a comer, no voy a tomar agua por unas horas o por un día, por 3 días. No, tiene que haber un motivo, una razón por la cual vamos a hacer el ayuno. Y hermanos, en este día 19 de octubre del año 2025, los he invitado a que estemos aquí, hermanos, para hacer un ayuno, para hacer oración al Dios de la gloria, y que nosotros podamos, hermanos, en esta oportunidad, pedirle a Dios que nos dé dirección, que nos guíe a hacer su voluntad. David dice en el Salmo 143, que es, hermanos, el autor de este Salmo, en el versículo 10 dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En este día, hermanos, nosotros estamos aquí porque yo he visto, he escuchado de hermanos que tenemos el buen sentir de trabajar en la obra de Dios, de hacer algo para la obra de Dios, pero en ocasiones, hermanos, nos hace falta entender la voluntad de Dios, entender el propósito de Dios. Y solamente Dios es el único que nos puede enseñar, que nos puede ayudar, hermanos, a entender su voluntad. Y muchas veces, hermanos, tenemos nosotros que tomar un tiempo como hoy de acercarnos a la presencia de Dios, de nosotros, hermanos, olvidarnos de lo de allá afuera y estar solamente en comunión con el Dios de la gloria. Porque todo lo que está allá afuera nos distrae, el trabajo, aún en nuestro hogar, las cosas, el ruido de allá nos distrae. Mas sin embargo, cuando buscamos un tiempo de estar en ayuno, en oración, en la casa de Dios, estamos buscando ese tiempo de intimidad con el Dios de la gloria. Y estamos buscando, hermanos, que Dios nos guíe con su Santo Espíritu. Nosotros podemos, hermanos, leer muchos libros acerca del ayuno. Podemos mirar en la palabra de Dios que hay un sinnúmero de versículos de la palabra de Dios donde hombres proclamaron ayunos, donde mujeres como Esther proclamó ayuno por su pueblo. Podemos leer la palabra del Señor, hermanos, acerca de lo que dice el ayuno. Podemos escuchar testimonios de hermanos que dicen: es bueno ayunar, es sano ayunar, pero hermanos, es mejor tener una experiencia. Es mejor que no nos cuenten, que no nos digan, sino que nosotros de verdad podamos experimentar qué es lo que sucede cuando nosotros practicamos el ayuno. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, cuando nosotros quebrantamos esta carne y cuando buscamos, hermanos, que sea Dios que nos guíe con su Santo Espíritu. Yo quiero decirles, David dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál era el problema de David? Yo no lo sé. David tenía muchos enemigos. David, aún su propio hijo Absalón, se había levantado contra él. Y en ese momento, cuando David no sabe qué hacer,
le dice a Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nosotros, hermanos, también en ocasiones, los que tenemos un privilegio, muchas veces, hermanos, tenemos que decirle: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Porque como humanos nosotros podemos equivocarnos. Como humanos nosotros podemos hacer algo que no esté de acuerdo, que no esté a tono con Dios. Por ello es tan importante que nosotros busquemos un tiempo de ayuno, oración, para que estemos en tono con el Dios de la gloria. Porque entonces, cuando nosotros busquemos ese tiempo de intimidad con Dios, seremos una ovejita del Señor. Y el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando nosotros, hermanos, de verdad buscamos hacer la voluntad de Dios, no es nada más así. Tenemos que aprender a acercarnos a la presencia de Dios. Tenemos que aprender a humillar esta carne. Tenemos que aprender a desprendernos, hermanos, de las cosas de esta tierra. ¿No es cierto, Moisés, que es uno de los hombres que ayunó 40 días, hermanos? Dice que subió al monte a hablar con Dios. Y cuando Moisés descendió del monte, su rostro brillaba por la presencia de Dios. Su rostro brillaba por la gloria de Dios. Oh, yo quiero decirles, hermanos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, que de verdad querramos ver la gloria de Dios, no hay otra manera de buscar a Dios en ayuno y en oración. Y lo vamos a hacer más seguido aquí, y no solamente públicamente, lo vamos a hacer en nuestros hogares, hermanos. Los hombres de Dios que vieron la gloria de Dios fueron hombres que se encerraban horas, días, para ser instrumentos en las manos de Dios. El apóstol Pablo, quien fue, hermanos, un hombre que llevó la palabra de Dios a muchos lugares, que llegó a los lugares más remotos. En su convertimiento él empezó, hermanos, sin saber lo que era el ayuno, pero pasó 3 días sin comer, dice la palabra del Señor. Dios le mostró lo que iba a hacer, hermanos, en las manos de Dios. Pero Pablo, desde su convertimiento, hermanos, quizás no tenía el pleno conocimiento, pero estuvo sin comer hasta que se le abrieron los ojos. Quiero decirles en esta tarde, hermanos, David dice en el Salmo 143, versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, todos los que tenemos un sentir, un anhelo de trabajar en la obra de Dios, no crea usted que usted lo siente nada más porque lo siente. Es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien nos ha escogido a nosotros para hacer un trabajo muy especial, hermanos. El que canta, Dios lo ha llamado para cantar, pero ese cantante tiene que pasar por luchas, por pruebas, por tribulaciones. Pero cuando le pida a Dios que Dios lo guíe, que Dios le enseñe su voluntad, Dios le va a hacer sentir: hijo, es necesario que a través de muchas luchas y tribulaciones entres al reino de los cielos. Pero cantándome, el que predica, Dios le va a mostrar que es a través de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de muchas cosas que vamos a atravesar, y que humanamente esta carne muchas veces no le va a gustar, y que humanamente vamos a querer dejar todo. Pero cuando entendemos la voluntad de Dios,
Cuando entendemos que es un llamado de Dios, no nos vamos a acobardar, sino que Dios nos va a dar la fuerza y la fortaleza. El mismo Señor, Dios manifestado en carne, vino a este mundo para cumplir, hermanos, un propósito. Y cuando estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Yo vine para hacer un trabajo. Vine a este mundo, me encarné para ir a la cruz del Calvario. Cuando nosotros le pedimos a Dios que, hermanos, que nos enseñe a hacer su voluntad, esta carne se va a acobardar. Pero Dios que vive dentro de nosotros, ese Dios que no se puede ver, que es espíritu, nos guiará, nos sostendrá, nos mantendrá firmes, hermanos, porque su poder es el que nos sostiene. No es nuestra fuerza, es el poder de Dios. Por ello, hermanitos, en este día estamos aquí porque queremos. Yo personalmente, yo quiero decirles, no los convoqué, hermanos, a un ayuno solamente para que estuviéramos aquí como un servicio más. Los convoqué a un ayuno porque tanto usted y yo necesitamos que Dios nos enseñe a hacer su voluntad. Que Dios nos guíe con su Espíritu Santo. Que no seamos, hermanos, nosotros solamente haciendo las cosas como pensamos, como queremos. David dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Oigan, hermanos, nosotros así debería ser nuestra oración. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Todos los que servimos a Dios, hermanos, ya no nos mandamos nosotros mismos. Dios es quien nos manda a nosotros. Pablo se sentía en una de sus epístolas, como en dos de sus epístolas, dice: Pablo, prisionero de Cristo. Pablo se sentía preso en el Señor. Pablo decía: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombre, sino por Dios. Él sabía que él era un siervo de Dios, por voluntad de Dios. Y él estaba, hermanos, dispuesto a lo que su Señor le dijera. Esos hombres, hermanos, como Pablo, Bernabé, esos hombres, muchas veces el Espíritu los tenía que detener. Muchas veces el Espíritu Santo les decía dónde iban a ir. Muchas veces podían oír, como por ejemplo Pablo cuando escuchaba a uno de Macedonia que pasara porque había necesidad en ese lugar. Cuando nosotros, hermanos, le pedimos a Dios que nos enseñe su voluntad, muchas veces vamos a ir a lugares que no pensamos, pero que Dios nos quiere usar en ese lugar. Así como Dios usó a Pablo en Macedonia, donde había un hombre clamando. Pablo no sabía. Hoy, hermanos, nosotros estamos bendecidos por la tecnología que tenemos, por todas las redes sociales. En aquellos tiempos no había tecnología, no había lo que hoy tenemos nosotros, pero el Espíritu Santo de Dios se comunicaba con su Espíritu. El Espíritu de Dios daba testimonio a su Espíritu y podía sentir, podía escuchar, no por medio de una voz, a través de un aparato. El mismo Dios se comunicaba con esos hombres. Hoy hay satélites para que manden señal a los celulares, pero Dios, hermanos, desde aquellos tiempos mandaba señal a sus siervos.
Sus siervos eran receptores de Dios, escuchaban la voz de Dios. Era Dios hablándoles. Yo quiero decirles, hermanos, muchas veces le he dicho a Dios: háblame, Señor, ayúdame. Y hasta este día, hermanos, quiero decirles, no he escuchado la voz audiblemente de Dios, pero he visto su gloria. Hasta aquí, por la gracia y la misericordia de Dios, todavía puedo sentir el calor de su Espíritu Santo. Y le he dicho a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen Espíritu me guíe, Señor. Porque, hermanos, si hay algo que hay en mí, hay un temor de no hacer lo que Dios me pide. Hay un temor de no hacer lo que Dios me demande. Hermanos, pidámosle a Dios que Dios nos guíe con su Espíritu Santo. Nosotros nos podemos equivocar, pero todo aquel que vaya detrás del Señor, dijo el profeta Isaías, todo aquel que vaya por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Cuando es Dios quien va delante de nosotros, cuando su buen Espíritu nos guía, hermanos, no nos vamos a extraviar. Vamos a seguir, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. En esta tarde estamos en un lugar muy privilegiado. Le dije a Dios: Señor, hemos trabajado 5 o 6 días a la semana. Hemos trabajado, Señor, y muchas veces no te queremos dar 8 horas a ti, Señor. Este día es un día muy especial. Lo estamos dedicando al Dios de la gloria, hermanitos. Lo estamos dando al Señor. No es en vano que estemos aquí, hermanos. No es pérdida de tiempo. Estamos aquí porque queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Dígale al Señor como David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud. Qué bueno sería que nosotros hoy, al igual que David, hermanos, miren, la iglesia primitiva, hermanos, fue muy practicante del ayuno. Fue muy practicante del ayuno. Y quiero que miremos algo que dice Hechos de los Apóstoles, hermanos, en el capítulo 13. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Cuando usted tenga Hechos, hermanos, capítulo 13, vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Lo tienen, hermanos? Veamos lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3 dicen así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, oigan, hermanos, ¿quién lo dijo? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué dice, hermanos? Y los despidieron. Veamos, hermanos, cómo es ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No por emociones, no por sabiduría humana. Por ello David, cuando dice, enséñame a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Él sabía quién era Dios, hermanos. Y aquí nosotros miramos cómo la iglesia de Antioquía, hermanos, donde había profetas y maestros, y estaban otros hombres ahí. Y la Biblia dice en el versículo 2, hermanos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Pero veamos, ellos estaban ayunando, hermanos. Y ahí Dios les habló del Espíritu. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermanos, quizás por nosotros, hermanos, nadie nos ha dicho así literalmente, como se lo dijeron a Pablo y a Bernabé: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra lo cual yo los he llamado. Pero Dios, quien llamó a estos dos hombres, es el mismo Dios a quien alabamos y glorificamos. Es el mismo Dios a quien nosotros servimos, hermanos. Y ese Dios, déjeme decirle, a nosotros nos ha dado también un ministerio. Pero hay que pedirle a Dios y entender cuál es nuestro ministerio. Para estos hombres, hermanos, su ministerio era de predicar la palabra del Señor. Y por ello ellos entendieron, hermanos. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo, a él lo apedrearon, hermanos, y lo dejaron porque lo miraron que ya estaba muerto? Pensaron ya está muerto. Pero Pablo, hermanos, en vez de decir, porque yo no sé si los discípulos, sus compañeros le quitaron las piedras de encima porque lo agarraron a pedradas. Pero dice que Pablo se enderezó y en vez de irse, hermanos, a un hospital o a irse a descansar, Pablo dijo: vamos a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no era Pablo, hermanos, era Dios en ese hombre. Era Dios en ese hombre. Si él hubiera ido como hombre, hermano, yo quiero decirles, si nosotros hacemos algo humanamente, nos vamos a cansar, hermanitos. No piense usted que esto es fácil, hermanos. Todo siervo de Dios, todo hombre que quiera servirle a Dios, hermanos, tiene luchas y tiene pruebas. No haga nada para Dios y todo va a estar tranquilo. Pero nomás empecemos a trabajar para Dios, pero con una vida consagrada a Dios, con una vida como hijos de Dios. Y hermanos, el diablo se levanta contra nosotros. Y démosle gracias a Dios, hermanos, porque cuando nosotros estamos trabajando como debe de ser, hay luchas, hay pruebas. Pero cuando nosotros sabemos quién nos ha llamado, nos vamos a gozar en las diversas luchas y en las diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que por la causa de Cristo, por la causa de Dios, porque estamos haciendo la obra del Señor, se nos vienen luchas, pruebas. Y ahí es cuando nosotros decimos: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos la voluntad de Dios, hermanos, es más fácil hacerlo del boxeador, tirar la toalla y hacernos a un lado, hermanitos. Pero yo quiero decirles, el Dios que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, Él la va perfeccionando a cada día. Y en este día que estamos aquí, hermanos, aquí está el Señor. Y ese Dios nos quiere enseñar su voluntad. ¿Qué tal si a usted también lo apartó Dios para llevar el mensaje de su palabra? A predicar la palabra de Dios. ¿Qué tal si a usted lo llamó Dios para servir en cualquier área? Pero como quiera que sea, es la misma compañía de Dios. Es la misma empresa de Dios. Y estamos trabajando para el reino de los cielos, hermanos. Y necesitamos entender la voluntad de Dios. Necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos enseñe, hermanos, porque no hay nadie más en esta tierra
que nos pueda enseñar. Por ello yo le digo, hermanos, no solamente aquí, hoy, en este día, pidámosle a Dios ser practicantes del ayuno. De verdad que nosotros, hermanos, seamos practicantes. Esta carne, hermanitos, nunca le va a gustar ayunar. Y saben, hermanos, yo ya perdí las cuentas, porque desde que el Señor me alcanzó, hermanos, fíjense cómo son las cosas. Cuando uno ayuna, hermanos, nadie le ofrece nada, hermanitos, porque el diablo bien que sabe que hay poder en el ayuno. Bien que sabe que cuando un hombre se quiere, hermanos, apartar, hablar con el Señor, siempre va a haber ahí algo. Yo me acuerdo muchas veces cuando me ponían ayuno aquí también, hermanos. A veces que llego a los trabajos y estoy ayunando, los clientes dicen, no quieres un cafecito, no quieres un sándwich. Y cuando no estoy ayunando, hermanos, nadie me dice nada. Fíjense. Allá en California trabajaba en una compañía donde íbamos 4, 5, hasta 6 trabajadores y todos pasábamos al 7-Eleven, hermanos, a agarrar café. Y yo ese día me quedaba ahí y decía, ¿no va a agarrar nada? No, estoy bien. Y luego me decían, si no trae dinero, venga, yo le invito el café o un pancito, lo que quiera, yo le invito. Cuando de verdad quería, hermanos, nadie me invitaba a nada. Así pasa, hermanitos. Pero yo quiero decirles, hermanos, esto es beneficioso para nosotros, para entender la voluntad de Dios. Que Dios nos guíe, hermanos, con su Santo Espíritu. Porque estamos humillando nuestra carne, estamos buscando, hermanos, oír la voz de Dios. Por ello, hermanos, aquí estos hombres estaban, dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, oraron por ellos, pusieron las manos sobre ellos y se fueron. Qué bendición, ¿no, hermanos? Ellos no iban nada más hacia la aventura, hermanos. Hermanos, todos los hombres de Dios, hermanos, ¿por qué cree usted que Pedro y Juan, hermanos, ellos cuando hablaban de Jesús, los encerraban en la cárcel, predicaban, hermanos, la palabra con denuedo, dice la palabra del Señor, y a ellos los encerraban, y hermanos, y cuando los sacaban, los intimaban que no hablaban en ese nombre, y dice que salían de la presencia del concilio gozosos, y apenas salían, ya estaban otra vez en la calle predicando la palabra de Dios. ¿Usted cree que eran ellos nada más? No, la Biblia dice que ellos se reconocían porque habían estado con su Señor. Es decir, Pedro se conocía por el hablar, lo reconocieron cuando negó a su Señor, pero no, cuando dice que ellos se conocían porque habían estado con su Señor. Queremos, hermanos, ser conocidos, que hemos estado en intimidad con Dios. Ayuno y oración y palabra de Dios. Esos hombres se conocían porque, hermanos, ninguna persona en su pleno juicio, ninguna persona normal con su propia fuerza va a ir a la cárcel y va a salir y como si nada va a ir otra vez para que lo agarren. Hermanos, eso solamente lo hace un borracho. Cuando se embriaga, lo golpean y vuelve a hacer lo mismo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo, hermanos, a la iglesia en Éfeso? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Embriáguense, pero del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos embriagados del Espíritu Santo, vamos a ser como Pedro y Juan. Ellos estaban embriagados del Espíritu Santo. Alguien le podía decir, oye, ¿no tienes miedo que vayas a la cárcel otra vez? No. ¿No tienes miedo que te golpeen? ¿No te duelen los golpes?
No, hay algo que yo no puedo explicarlo, pero que está sobre mí, que me da la capacidad, me da el gozo, me da el deseo de seguir haciendo esto. Cuando es Dios en nosotros, hermanos, la gente nos va a mirar como locos. Va a decir, este hombre, esta mujer no está normal. Claro que no, hermanos, porque es Dios en nosotros. Al Señor le dijeron que estaba loco, hermano. Era un guerrillero. Pero nosotros, hermanos, si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a hacer cosas que ni nosotros mismos pensamos hacer. Pero, hermanos, esto se obtiene cuando nosotros nos acercamos pidiéndole a Dios dirección. Estos hombres, hermanos, ayunaron, y cuando ellos fueron enviados, no iban a la aventura, sabían que esa era la voluntad de Dios. Quizás en el camino decían, tenían luchas, platicaban como seres humanos. Ya viste lo que nos ha pasado, Bernabé. Pero para esto fuimos llamados. Para esto fuimos puestos, Bernabé. Dijo el apóstol Pablo en cierta oportunidad, ay de mí si no predicar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Para él era una necesidad predicar la palabra de Dios, porque Dios le había puesto aquello en su corazón, hermano. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, muchas veces vamos a ser golpeados por Satanás. Vamos a ser, hermanos, maltratados por los problemas. Pero para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados, hermanos. Y no nos vamos a extrañar como que cosa extraña viniera contra nosotros. No, nosotros estamos preparados porque el Señor muchas veces, hermanos, nos va a mostrar a nosotros y nos va a decir, hijo, para esto fuiste llamado. Quizás alguien va a escuchar la voz audible de Dios, pero muchas veces nos lo va a decir por medio de su palabra. Nos va a decir, hijo, para esto te llamé. Para esto te llamé. Y nosotros vamos a aceptarlo voluntariamente y decir, lo acepto, Señor, gracias. Ayúdame, Señor. Enséñame, Señor, a hacer más tu voluntad. Y hermanos, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque el poder de Dios reposa sobre nosotros. Miren, hermanos, vamos a mirar otro caso. Este hombre casi más pedía, hermano, de las cosas materiales y la familia, pero como quiera que sea, estaba pidiendo dirección de parte de Dios. Busquen Esdras, hermanos. Esdras, por nuestro tema, hermanos, se titula Ayuno, pidiendo la dirección a Dios. Busquen en Esdras capítulo 8. Vamos a leer, hermano, lo que dice la palabra de Dios en los versículos 21 al 23, hermanos. Gloria a Dios. Esdras capítulo 8, ¿lo tienen, hermanos? Versículos 21 al 23 dicen así: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar, ¿cómo dice enseguida, hermanos? De él camino, dice, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo. Dice en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Versículo 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Veamos, hermanos, este hombre pide dirección para que ellos habían sido expatriados,
y estaban regresando otra vez, hermanos, a Jerusalén. Y pide a Dios que Dios los guíe, que Dios los aguarde. No está pidiendo, Nehemías sí pidió la ayuda del rey. Hermanos, Nehemías pidió la ayuda del rey. Esdras no quiso pedir la ayuda del rey. Buscó la alianza de Dios, la protección de Dios, que Dios los aguardara. A él, a sus hijos, todo lo que tenían, que Dios los protegiera. Y ellos se afligieron, hicieron ayuno delante del Señor. Y dice la palabra de Dios, y Dios nos fue propicio. Cuando nosotros, hermanos, pedimos la dirección de Dios, tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Tenemos que aprender a afligir nuestra carne delante de Dios. Esta gente lo hizo, hermanos, y todo lo que está en la palabra de Dios ha quedado como enseñanza para nosotros, la iglesia actualmente. Todo lo que está en la palabra de Dios ha quedado como nuestra enseñanza. Nada más que nosotros, hermanos, muchas veces lo sabemos, pero no lo practicamos. Lo sabemos y no lo hacemos. Y por ello, hermanos, es que no miramos las bendiciones de Dios nosotros. Nosotros queremos recibir todo así tan facilito, hermanos. Y no, hermanos, hay que pagar un precio, hermanitos. Hay que aprender a abstenerse muchas veces, hermanos. Esta carne está acostumbrada, cafecito, pancito. Pero, hermanos, no es cierto. Cuando uno de verdad se propone, uno deja todo, hermanitos. Uno hace su ayuno para la gloria y la honra del Señor. Y sabe uno que esto le trae bendición, hermanito. Pregúntele usted a los hombres de Dios que llevan años predicando la palabra de Dios, manteniéndose en los caminos de Dios. Si ha sido su fuerza, no ha sido su fuerza, hermanos. Ha sido Dios, pero han tenido que pagar un precio. Muchas veces, hermanos, los que de verdad queremos hacer lo que Dios nos manda, a veces nuestra familia tiene que hacer cosas solos, porque muchas veces tenemos que hacer algo, un tiempo para Dios, hermanitos, nosotros. Pero si nosotros, ahora sí, se cumple la palabra de Dios, hermanos, cuando dice el que amare padre, madre, hijo, esposa más que a mí, no puede ser mi discípulo. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos sacar a la esposa siempre, a los hijos siempre, no estoy diciendo que no, Dios no está en contra de eso. Hay tiempo para todo, pero a veces se tiene que esperar, hermanitos. Esos hombres son los que de verdad dicen, por mi Dios, por mi Señor, voy a abstenerme. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Hermanos, yo le doy gracias a Dios, no lo digo con el afán de vanagloria, pero yo, hermanos, mi esposa tiene su propia tarjeta y le digo, ahí está, ella no me tiene que estar pidiendo permiso, si puede ir a comprarse algo, a comer algo, que vaya a comprarse, a comer lo que quiera, hermano. Pero quiero decirles, uno tiene que aprender a buscar un tiempo para estar a solas con Dios, hermano. Mi esposa muchas veces también dice, voy a ayunar. Y está en ayuno, hermanos. Le digo, cada uno, a veces hacemos el ayuno juntos, pero a veces individual. Y hermanos, yo quiero decirles, si nos queremos mantener haciendo la voluntad de Dios, solo Dios es el único que nos puede enseñar, hermanitos. Por ello David, me gusta por eso inicié con ese versículo, hermanos, que David dice en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, oh Dios, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué precioso, hermanos, cuando nosotros le decimos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame porque tú eres mi Dios.
¿A dónde voy a ir, Señor? Hermanos, solo Dios es el único que de verdad nos puede enseñar, nos puede ayudar. El hermano Wilson mencionaba a Jeremías, cuando Jeremías estaba en la cárcel y decía, Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es Dios, un Dios que dice, clama a mí, acércate a mí, pídeme a mí, háblame a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Pero cuántas veces, hermanos, no es cierto, el hombre, la mujer, tiene un buen sentir de servirle a Dios y dice, hermanos, oren por mí, porque yo quiero servirle a Dios. Y no digo que está mal, hermanitos, está bien, pero individualmente tenemos, hermanos, que pedirle a Dios hacer su voluntad. Miren, hermanos, cuando Dios a mí me llamó a predicar su palabra, Dios sabe que nunca, jamás pensé predicar la palabra de Dios. Jamás busqué un lugar para predicar la palabra de Dios. Pero hermanos, yo le decía, Señor, ¿qué quieres conmigo, Señor? Yo no habría, hermanos, predicado la palabra de Dios y Dios me daba mensajes. Yo ya tenía mis mensajes trazados, hermano, y yo hasta yo solo me sorprendía, hermano. Pues dice, ¿y yo para qué quiero mensajes si yo no he predicado la palabra de Dios? Y hermanos, cuando Dios me llamó, mi primer mensaje fue en el este de Los Ángeles, hermano. Yo me acuerdo que en esa oportunidad me llamó el hermano y me dijo, hermano, necesitamos un hombre valiente. Yo dije, seguro me van a mandar a traer transportación, porque allá se daba mucha transportación en esos tiempos, hermano. Y dije yo, me van a mandar a traer transportación. Y dije, amén, hermano, aquí estoy. Y me dijo el hermano, esa voz me agrada, me dijo. Y le dije, amén, hermano. Y yo bien contento, hermano, decía, pues ahorita me va a decir a dónde voy a ir. Y me dijo, hermano, necesitamos un hombre valiente, así como usted, para que vaya a predicar al este de Los Ángeles. Cuando me dijo eso, hermanos, fue como un balde de agua sobre mí. Y le dije, hermano, pero yo nunca he predicado la palabra de Dios. Y me dijo, pues hermano, dice, siempre hay una primera vez. Y hermanos, si me acordé que ya tenía los mensajes. Y me fui, hermanos, dije, pues hermano, voy a ir. Y me fui, hermanos. No dije nada de lo que yo tenía anotado, pero yo no sé. Hasta este día no sé si yo no digo que sé predicar, pero hasta este día, por la gracia de Dios, aquí estamos, hermanos. Ese día compartí la palabra de Dios, los hermanos se gozaron, yo no lo sé. Hermanos, miren, en aquellos tiempos se grababan los cassettes, hermanos. A donde quiera que íbamos, grababan la predicación. Había hermanitos que decían, hermano, Dios le bendiga. Dios me habló, hermano. Dios le bendiga, hermano. Si le fue de bendición la predicación, ahí está, hermano. Le regalaba el cassette, hermano. De verdad, así les regalaba la predicación. Decían los hermanos, ¿por qué no le saca copia a sus mensajes, hermano? Le digo, pues después, hermano, yo decía, Dios, otra vez, no sé a dónde me va a tocar predicar. Voy a predicar otra vez. Ningún mensaje es igual, hermanos, pero quiero decirles, siempre Dios se glorifica. Pero hermanos, así Dios trabajó conmigo. Dios me llamó a predicar su palabra. Y hermanos, yo quiero decirles, en esta tarde estamos en este lugar, porque yo personalmente quiero, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y yo le invito a usted que quiera hacer la voluntad de Dios, no se deje llevar por su emoción, no se deje llevar por su sabiduría. Pidámosle a Dios, hermanos. Y qué mejor lugar de estar hoy aquí en la casa del Señor. Aquí donde está el Señor, hermanos, les pregunto, ¿cuántos creemos que aquí está Dios, hermanos? Aquí está Dios. Miren, hermanos, Esdras dice que él y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños,
y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo por el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre este asunto, y Él nos fue propicio. Ese mismo Dios a quien Esdras clamó juntamente con aquella congregación o aquel grupo de gente que se afligieron delante de Él, se humillaron delante de Él para pedirles su protección, para pedirles su cuidado. Y ese mismo Dios dice que les fue propicio. En otras palabras, les contestó a su petición. Ese mismo Dios es el que hoy tenemos nosotros, hermanos. Es el Dios también de quien dijo David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. En esta tarde estamos delante de la presencia de ese Dios maravilloso. Y venimos, hermanos, ya hemos estado aquí ayunando unas cuantas horas, pero que este ayuno, hermanos, no sea nada más de abstenerse de comer, sino que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Porque en cada ayuno, hermanos, debe haber algo especial de parte de Dios. Debe haber una respuesta de Dios para nosotros. Y en esta oportunidad estamos buscando, hermanos, la voluntad de Dios. Estamos buscando la dirección de Dios. Que nosotros no vayamos como el cieguito a tientas. Que nosotros no digamos: yo creo que mi llamado es predicar, pero no estoy seguro. Yo creo que mi llamado es cantar, pero no estoy seguro. Yo creo que mi llamado es esto, pero no estoy seguro. Hermanos, si no estamos seguros en lo que estamos haciendo, creo que tenemos un Dios que nos puede guiar, que nos puede enseñar cuál es su voluntad. Y si no estamos en el lugar correcto, hermanos, que Dios nos mueva. Que Dios diga: hijo, no es tu lugar es aquí. No nos va a sacar Dios de la empresa, no nos va a sacar de la compañía, nos va a tener trabajando, pero en otro lugar donde Él sabe que vamos a ser de bendición. Hermanos, ese Dios es el único que nos puede dirigir, que nos puede enseñar cuál es su voluntad, cuál es el lugar donde debemos estar nosotros. En esta tarde, hermanos, aquí está ese Dios maravilloso. Vamos a hablar con Él, vamos a humillarnos delante de su presencia. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que Dios nos dirija. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar en un tiempo futuro. Hermano, hermana, ayune también usted. Pídale a Dios dirección, humille su carne, humíllese delante de Dios si usted quiere servirle a Dios, que Dios les enseñe su voluntad. En esta tarde, hermanos, yo les voy a invitar a los que están ahí en su lugar, a los que quieran pasar aquí al altar, hermanos, vénganse, acérquense. Vamos a hablar con Dios. Este es un momento muy solemne. Este es un momento muy especial, hermanitos, donde vamos a hablar con el Dios de la gloria. Padre celestial del cielo y de la tierra, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, aquí estoy yo y mis hermanos, Dios mío, en esta tarde, en este día 19 de octubre del año 2025. Nos hemos congregado en este lugar para alabarte, para bendecirte, para hacer también, Señor, un ayuno, Señor, quizás corto, pero Padre, lo hacemos reconociendo tu soberanía, reconociendo nuestra pequeñez delante de ti, reconociendo, Padre, que sin ti nosotros nada podemos hacer, pero también, Señor, como dijo tu siervo David, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En esta tarde, Señor, aquí están mis hermanos, mis hermanas, estamos delante de ti. Yo he visto hombres, Señor, mujeres,
esforzados, gente, Señor, que han puesto su hombro para trabajar en tu obra, Señor. Gente que lo ha dado todo, su tiempo. Han puesto, Señor, aún su ofrenda, su diezmo. Gente, Dios mío, que lloran, Señor, porque sienten un llamado allá adentro, pero muchas veces no saben o no sabemos, Señor, hacer lo que tú nos mandas. Pero Padre, aquí estamos en esta tarde para que tú nos enseñes, para que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor. ¿A dónde nos quieres tener, Señor? Pon en el lugar indicado a cada uno. Ponnos, Padre, en el lugar donde tú sabes que vamos a ser de bendición. Oh Señor, tú nos sacaste del mundo. Tú nos sacaste de allá, Señor, para ser de bendición. Pero enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a estar en el lugar indicado. Guíanos con tu Espíritu Santo. Aquí están mis hermanas, mis hermanos, Señor. Solo tú eres el único que nos puedes guiar. Este es un momento muy especial, hermanos.